Buenos días, hermanos y amigos que nos acompañan por la plataforma Zoom y por Facebook Live. Sean todos bienvenidos a la Iglesia de Cristo. Antes de iniciar, y de verdad que no es nada que una falta de respeto, por favor les pido que si tienen el deseo de estirarse, por favor se estiren, se pongan de pie si lo desean, pero los necesito despiertos. Despiertos. De verdad, pónganse de pie o se estiren lo que pueden, si no, y se estiran y se relajan un poquito, ¿ok? Un minutito. Muy bien, amados hermanos. Ahora que ya tengo su atención, quiero preguntarles, ¿el hombre o el ser humano le teme a la muerte? La verdad es que lo más probable es que el hombre le teme a lo que hay después de la muerte. No saber qué es lo que va a suceder después de que su cuerpo deje de funcionar en este mundo terrenal. ¿Qué va a pasar después de la muerte? En Apocalipsis 20, del 11 al 15, como acaba de leer nuestro hermano Harris, el apóstol Juan tiene una visión de lo que es el juicio final. Dicen que una vez un rabino en el primer siglo de la era cristiana estaba en su lecho de muerte y llegaron sus discípulos hasta donde estaba él en su lecho de muerte. Y estando sus discípulos ahí, este rabí echó a llorar. Y sus discípulos, asustados, asombrados de este acontecimiento, de ver llorar a su rabí, a su maestro, se quedaron sorprendidos porque normalmente el rabí era una persona fuerte, era el pilar de la iglesia, era el pilar fuerte espiritualmente, y verlo llorar, ellos pensaron, ¿cómo es posible que este hecho lo haya compungido de esa manera y echarse a llorar? Le preguntaron al rabí. Entonces, les contestó, si yo estuviese al frente de un rey terrenal, al cual yo tendría que rendirles cuentas, y este rey tiene toda la potestad, tiene todo el poder para hacer de mí lo que él desea, encarcelarme, matarme o hacer cualquier cosa. Pero igual yo a este rey terrenal, yo puedo tratar de convencerle, puedo hablarle, incluso tal vez hasta podría sobornarle para que me deje en libertad o para que no haga nada de lo malo que haya cometido. Y estaría temblando, dice ese rabí, a pesar de estar al frente de ese rey terrenal. Ese rey que hoy está y que mañana no podría estar porque puede morir. Él estaría temblando de miedo por lo que este rey le podría hacer. Cuánto más ahora que estoy próximo a estar frente al rey de todos los reyes. Cuánto más ahora que voy a estar al rey todopoderoso después que muera. A este rey que no podré convencer con mis palabras. A este rey que no podré sobornar. Tengo temor porque solo tendré dos caminos, ir al cielo o ir al infierno, y no sé cuál de ellos voy a ir. ¿Cómo no podré estar llorando si llego a las manos y el juicio de este rey todopoderoso? Y si mi destino es ir al infierno, nunca podré soltarme de esas cadenas.
Entonces este rabí estaba explicándole a sus discípulos el por qué estaba llorando. Pues por supuesto tenía temor a lo que podría venir, a lo que podría ser ese juicio, hacia dónde iba a estar. Es que, amados hermanos, en esta vida, y sobre todo ahora en épocas, esta época tan difícil que estamos viviendo, muchos de nuestros seres queridos han fallecido. Y quizás no nos hemos puesto a pensar cuando llegue ese momento del juicio, cuando el que está sentado en el trono nos mande a llamar y abra ese libro donde está escrito lo que hemos hecho, ¿a dónde iremos a parar? ¿A ese lago de fuego consumidor o al cielo? Muchos no se ponen a pensar en esta situación. Hay muchos amigos, muchos familiares, muchos seres queridos que han partido y no han podido meditar en esta situación. No han podido meditar. Nadie le ha hablado de la palabra de Dios, de lo que podría ser y hasta dónde podría terminar él después de la muerte. ¿Y qué es la muerte, amados hermanos? La muerte es el resultado del pecado. Porque nosotros, siendo criaturas o creados del eterno Dios, Dios no nos había creado con la intención de morir. Íbamos a vivir junto con Él. Pero le fallamos con el pecado. Génesis, el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó del huerto del Edén para que labrase la tierra y de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amados hermanos, por culpa del pecado, Dios nos alejó del árbol de la vida para que pudiéramos vivir para siempre. El destino del hombre no era morir, sino era vivir. También, amados hermanos, otro concepto de la muerte es la separación del cuerpo de su parte espiritual. Pero también en las escrituras que acabamos de leer, la Biblia utiliza la palabra muerte para referirse a la condenación, a la separación eterna de Dios. En este caso, en Apocalipsis, habla de la segunda muerte. Así que, amados hermanos, tenemos que tener claro de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, como lo dice el libro de Hebreos. Dios es fuego consumidor, como lo acabamos de ver en estas escrituras de Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Cómo podemos entender esto, amados hermanos? ¿Cómo podemos entender que Dios es amor, pero también es fuego consumidor? En las escrituras también se presentan varias descripciones de lo que es el juicio final, como también lo describe Mateo, versículo 25, del versículo 31 al 46. Es lo mismo que se describe en Apocalipsis, como lo acabamos de leer, pero más resumido y más entendible.
Amados hermanos, la muerte es el resultado del pecado. Y si morimos en el pecado, cuando llegue el momento del juicio, vamos a ser juzgados y ir y tener la posibilidad de ir a este lago de fuego consumidor. Porque Dios, amados hermanos, nuestro Padre, nos va a juzgar y es temible, es terrible llegar a ese momento y no saber si vamos a vivir para siempre en el infierno o vamos a tener la posibilidad de estar en el cielo con Dios. Hebreos 10, del 26 al 27, hace una advertencia al que peca deliberadamente. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Mateo 25:41 dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Qué cosa terrible es llegar a esto, hermanos, a estar al lado izquierdo de Dios. Debemos de estar siempre listos y prestos para estar al lado correcto del que Dios nos ha dado. Y es que, amados hermanos, por culpa del pecado es que estamos en esta disyuntiva. Pero por su gran amor, Dios nos ha dado algo mucho más grande que el pecado. Es decir, Dios nos ha dado tanto amor que nos ha dado a su Hijo único para que pudiéramos ser salvos. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito en sacrificio, para que podamos ser salvos y no llegar a este momento del juicio y solo tener la posibilidad de ir a la parte y ser juzgado e ir y ser enviado al infierno. Es que, amados hermanos, también es importante estar claro de que la escritura de Apocalipsis 20, del 11 al 15, hay cosas que son reales. Habrá un día del juicio final. El Señor Dios será el que nos juzgará. Usted y yo estaremos allí. Usted y yo será juzgado. Usted y yo seremos enviados al cielo o al infierno. No podemos permitir como cristianos, amados hermanos, desviarnos en el pecado e irnos al infierno. Y a ti, amado amigo que nos escuchas y nos estás viendo, quiero que sepas que Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para que podamos ser salvos. Lo dio en sacrificio, así como los pueblos indígenas, como por ejemplo el pueblo inca o los mayas, sacrificaban a seres humanos para aplacar, la ira de sus dioses.
Pero nosotros no podemos hacer nada, no podemos hacer nada aquí en este mundo válido para acercarnos a Dios como tales sacrificios. Porque dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El sacrificio es demandado para aplacar la ira de Dios, para aplacar ese fuego consumidor provocado por el pecado de los hombres. Amados hermanos, siendo culpables nosotros, debemos restituir por nuestras ofensas. A eso se le llama la propiciación. ¿Qué es esto, amados hermanos? No es nada más que el acto redentor de colocar una víctima en sustitución del culpable. Cuando Abraham iba a ofrecer a su hijo en holocausto, este le dijo al muchacho que Dios proveería un animal para el sacrificio. Eso está en el libro de Génesis 22, versículos del 7 al 8. Cuando Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea y vio a Jesús, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y nos dice el libro de Isaías: como cordero fue llevado al matadero. Solo Jesucristo es suficiente para limpiar todos nuestros pecados, amados hermanos. Dios ha provisto un sustituto de tus pecados. Tú has pecado, pero Cristo quiere ponerse en tu lugar para responder Él por tus acciones. Amados hermanos, Dios es un Dios castigador, pero también es un Dios que nos ama. Nos ha dado a su Hijo único como cordero, como sacrificio, para que podamos alcanzar la salvación. Cristo se pone en sacrificio por nuestra culpa, por nuestro pecado, para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Decía nuestro hermano Daniel al momento de la conmemoración de la Santa Cena, y hacía énfasis en este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y es que, amados hermanos, no podemos tomar esto a la ligera. Siempre debemos ser conscientes de que Él se puso como cordero para ser sacrificado por nuestra culpa. Ustedes imagínense todo lo que Cristo pasó para llegar a ese momento de morir en la cruz. Antes de ser clavado en la cruz, sufrió muchas vejaciones, lo escupieron, lo injuriaron, lo golpearon, lo azotaron. Lo hicieron cargar ese madero pesado, a pesar de que estaba todo herido. Derramó toda su sangre. Y cuando estaba clavado ahí en la cruz, esa cruz que representa el altar del sacrificio, el altar del holocausto de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya estaba a punto de rendirse a la muerte, Él se sintió solo,
y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que, amados hermanos, Cristo, Jesús, se sacrificó, como repito, por culpa de nuestros pecados. Y es por medio de este sacrificio en la cruz, en ese momento que Él se sintió solo, se sintió desamparado por Dios. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque Dios es santo. Y para que se cumpliese la promesa tenía que pasar así. Dios es santo y no puede estar donde está el pecado. Y en ese momento Cristo Jesús estaba sacrificándose por culpa nuestra. Él estaba cargando en ese momento por todos, con todos nuestros pecados. Y entonces en ese momento Jesús se sintió solo porque su Padre Dios no estaba con él, pero es que Dios no puede estar donde está el pecado. Imagínense, amados hermanos, si la muerte es producto del pecado y si Jesús nunca pecó, Él no debía morir. Él se entregó por amor hacia todos nosotros para que pudiéramos ser salvos. Porque Dios no tenía pecado, Jesús no tenía pecado y Él no debía morir. Pero sin embargo, Él lo hizo por amor. Y ese sacrificio que hizo Jesús lo sintió en carne propia, además de sentir los dolores del castigo físico que le daban, también sintió esa soledad, ese desamparo al sentirse solo por Dios, que Dios lo había abandonado. Fue solo por amor que se entregó conscientemente al dolor de la muerte, para pagar por los pecados de aquellos que nos acercamos a Dios por medio de la cruz. Hay un poema del poeta Carlos Araujo, solo voy a leer 2 estrofas que dicen así. El poema se llama Amor Divino. Al verte en esa cruz por darme vida, se confunde mi mente, Jesús mío. ¿Cómo dejaste gloria y señorío por redimir un alma tan perdida? Un amor como el tuyo, sin medida, unido a tu bondad y poderío, te mueve con libérrimo albedrío, a salvarme de muerte con tu herida. Dios descarga en la persona de Jesús toda su ira contra el pecado y libera a la humanidad de esa esclavitud. Dice Isaías en el capítulo 53, versículo 3, varón de dolores, experimentado en quebranto es nuestro Señor Jesucristo. La muerte de Jesús fue especial porque Él no tenía pecado. Y la muerte es una consecuencia del pecado. Por lo tanto, a Jesús no lo mataron, sino que Él entregó su vida por nosotros. El sacrificio de Jesús fue en sustitución nuestra. La sangre que derramó nos limpió de todo pecado. Con su muerte en la cruz, nuestro Señor Jesucristo observó lo desalmado que puede ser el hombre. Si físicamente hicieron todo lo que le hicieron, de la manera en que fue azotado. Si usted tuvo la oportunidad de ver la película La Pasión de Cristo,
que fue producida por Mel Gibson, muchos estudiosos dicen de que lo que se describe en esa película es lo que más se acerca a la realidad. De cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue azotado, fue golpeado de esa manera, su cuerpo desangrentado. Y nuestro Señor Jesucristo no decir una sola palabra en que Él no tenía por qué pasar por eso. Pero Él quiso pasar por eso, amados hermanos. Él quiso pasar por eso para que cuando llegue este momento, cuando llegue el momento del juicio final, nosotros podremos ser salvos por medio de Él. Dios nos da a su Hijo para que tengamos la oportunidad de que cuando llegue a ese juicio podamos ser exculpados, podamos ser absueltos e ir al cielo junto con Él. Dice las Escrituras en Apocalipsis que el mar devolvió a los muertos, que las muertes y el Hades también devolvió a los muertos. Y es que, amados hermanos, cuando morimos, cuando dejamos este mundo terrenal, nosotros vamos a esperar a ese juicio. Ese juicio que puede ser mañana. No lo sabemos, pero debemos de estar preparados. Y tú que eres cristiano, amado hermano, no debes descuidarte. No debes descuidarte de este conocimiento que tienes, de este conocimiento de la salvación. Y debes de cuidarte de las mentiras y del engaño del diablo. No caer en pecado, amados hermanos. No caer en la mentira. No caer en el pecado de la fornicación. No caer en el pecado del adulterio. Cualquier otra forma del pecado, matar, robar o blasfemar a Dios. No descuidemos eso, amados hermanos, porque si tú que ya conoces las Sagradas Escrituras, así como le pasó al rabí que estaba en su lecho de muerte, él conocía las Escrituras. Él sabía lo que Dios podría hacer, por eso estaba llorando. Estaba temeroso. En Apocalipsis dice que también seremos juzgados por nuestras obras, amados hermanos, por lo que hagamos acá. Cuando Dios abra el libro, verá lo que hemos hecho. Si hemos hecho lo que Jesús nos ha enseñado por medio de su palabra. Si hemos hecho el bien, como dice en el libro de Mateo. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve frío, me diste dónde estar. Tuve desnudo, me diste de vestir. Si no lo hiciste, entonces va a pasar como los que estaban a la izquierda y los va a mandar a todos a la izquierda. Porque tuvo hambre y no le diste de comer. A ti, amado amigo, a ti
que nos escuchas y que no has rendido tu vida a Cristo. Vea por un momento a la cruz. Imagínese a Jesús en ella, maltratado y herido por los pecados que usted ha cometido. En realidad, es usted el que debería estar en esa cruz. Después del dolor y la muerte, Él ha resucitado para dar vida eterna a todos los que creen en su nombre. Cuando cierres tus ojos al momento de tu muerte, si no te arrepientes, los volverás a abrir. Y lo primero que verás en tu desesperación es el eterno castigo de Dios, del cual no podrás escapar por más que quieras. Cuando en la primera muerte nada podemos hacer, nada podemos evitar por la primera muerte, pero podemos evitar la muerte segunda. Amados hermanos, la primera muerte es cuando dejamos este mundo terrenal. A eso me refiero cuando hablo a la primera muerte. Pero sí podemos evitar esta segunda muerte. Si naces una sola vez, morirás 2 veces. En la muerte física y en la muerte espiritual. Pero si naces 2 veces, el nacimiento natural y el nacimiento espiritual, que es por medio del bautismo, morirás una sola vez. Arrepiéntete de tus pecados. Sea bautizado para comenzar una nueva vida por medio de Jesucristo. Si no lo hace, la muerte solo será el principio de la muerte para usted. Repito, si no se entrega a Jesucristo por medio del bautismo, si no entrega su vida a Jesucristo, la muerte terrenal, la muerte física, solo será el principio de la muerte para usted. Así que, amados hermanos y amigos, los invito, sobre todo a aquellos amigos que no han tomado esa decisión de rendir su vida a Cristo, los invito a que hagamos eco y hagamos nuestro esto tan grande que Dios nos ha dado, como lo es su Hijo. Cristo Jesús es más grande que el pecado. Él se entregó, Él dio su vida por nosotros, aun cuando Él no podía morir porque Él no tenía pecado. Sin embargo, Él quiso cargar con nuestros pecados. Nuestro Señor Jesucristo es más grande que nuestros pecados, amados hermanos. Y debemos de darle gracias a Dios por esto y hacernos de Él, estudiar su palabra, escudriñar sus escrituras, seguirlo, seguir sus enseñanzas, bautizarnos, creer en Él, tener fe en Él. Porque solo por medio de Cristo Jesús y de ese sacrificio podemos ser salvos. Jesús nos invita a que comamos y bebamos, comamos de su cuerpo y bebamos de su sangre. Cuando nos preparamos para conmemorar la Santa Cena y leemos estos versículos bíblicos, donde Jesús nos invita y nos dice, tomad este pan que simboliza mi cuerpo.
tomad esta copa de jugo de uva que simboliza la sangre, mi sangre, que sirve para redimir nuestros pecados. ¿Y por qué digo esto, amados hermanos? Porque cuando en Israel los judíos hacían sacrificios de animales para redimir sus pecados, ellos también habían dos formas, ¿no? Había un holocausto en el cual entregaban en sacrificio completo al animal, y había en otros sacrificios donde ellos también comían parte de ese animal que sacrificaban. Porque según ellos los hacía estar en paz. Entonces Jesús, haciendo esa comparación como cordero sacrificado, nos invita a que participemos de su cuerpo, que participemos de ese sacrificio que hizo por nosotros. Así que cada vez que conmemoramos esto, debemos recordar con mucho respeto esta situación. Acerquémonos a nuestro Señor Jesucristo para que cuando llegue el momento del juicio final podamos tener la certeza de que vamos a ser juzgados de la manera correcta y vamos a ser enviados en el cielo para estar con nuestro Señor Jesucristo. No tengamos temor a la muerte si estamos con Cristo. Debemos de nacer 2 veces, amados hermanos. Amado amigo que nos escuchas y nos ve, debe de ser bautizado, nacer de nuevo en el Espíritu para que puedas tener esta redención. Oremos, amados hermanos. Amado Dios que mora en las alturas, gracias, Padre eterno, te damos porque nos has dado a tu Hijo único en sacrificio, amado Dios, para que pudiéramos ser salvos o para que podamos ser salvos, amado Padre, para que no fuésemos alcanzados por ese fuego consumidor de tu castigo, Padre amado. Tu amor es tan grande y tan infinito que nos da la oportunidad, amado Dios, de que no caigamos en ese fuego consumidor, Padre eterno. Gracias, Padre eterno, porque no somos merecedores de este sacrificio, de todo este dolor, de este sacrificio, de esto que pasó nuestro Señor Jesucristo, de todo su dolor, tanto físico y espiritual, amado Dios, que por un momento pasó nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre eterno. Gracias, Dios mío, porque también nos diste el conocimiento de que nuestro Señor Jesucristo, Salvador del mundo, si bien es cierto, Él murió por culpa de nuestros pecados, Él resucitó al tercer día, Padre eterno, dándonos el ejemplo de que nosotros podemos alcanzar también, Padre eterno, esa vida eterna en la cual Él es partícipe, no siendo merecedores, amado Dios. Gracias, amado Padre, porque nos ha dado algo más grande, como es el don de poder alcanzar esta vida eterna. Bendícenos, Padre eterno, aléjanos del pecado, aléjanos de este fuego consumidor, aléjanos de tu ira, Padre Dios, aléjanos del pecado. Te pedimos todo esto, amado Dios, en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.